estos días son de mucha actividad, ¿no? Con muchos proyectos a la vez juntos. Sí, lo recuerdo perfectamente y tiene mucho que ver con el Valle de Concavenator. Eh, yo no sé si me llevaron a ver primero un Euro-Western, de esos que estaban reponiendo a finales de los años 70, pero realmente de la que yo tengo conciencia, de la que tengo más conciencia, que tenía 5 años, es una película de Godzilla que se llama Los monstruos del mar, que es el cartel de esta película es el que aparece al principio del Valle de Concavenator. Y yo creo que eso me marcó muchísimo, ¿no? Yo nunca había escuchado la palabra Godzilla ni había visto semejante cuestión antes, claro, era muy pequeño. Pero ver esa mezcla, ¿no? De dinosaurio y de dragón tan potente me marcó. Y yo creo que eso ha marcado también mi forma de ver el cine como un espectáculo y también de ver un espectáculo con background, porque Godzilla inclusive siempre habló de la cuestión de los ataques nucleares y de la bomba atómica, ¿no? Pero esa forma de entender el cine, digamos, relacionado siempre con lo extraordinario, ¿no? Con buscar lo extraordinario para contar lo ordinario. Sí, lo primero es que yo desde muy pequeño escribía obras de teatro, ¿no? Siempre tuve interés y estuve en grupos de teatro aficionado. Fui haciendo teatro siempre, a la vez que iba mucho al cine, pero nunca pensé que esto yo iba a estar relacionado con esto. Me parecía como un regalo de los dioses o seres de otro mundo, la gente que hacía este tipo de cosas profesionalmente, ¿no? Aún me pasa a veces. Y, y empecé, la verdad es que a la vez que estudiaba trabajo social y psicología, al tiempo me dediqué a estas dos, a la profesión de trabajo social, pues mientras tanto no dejaba de escribir de cine y así desde el año 96 publicó mi libro, ahora llevo una treintena de libros, y a su vez empiezo a dirigir teatro, primero aficionado, pero después paso ya a profesional, y paralelamente empiezo en ayudantías de dirección de películas, ¿no? Pero mi primera película ya la hago muy tarde, o sea que había hecho un poco todo este proceso. Eran procesos quizá paralelos. Por un lado estaba mi actividad teatral y mi actividad, digamos, más de dirección, y por otro lado estaba la de la escritura cinematográfica. Lo que pasa que sí que es cierto que la escritura cinematográfica fue la que después me abrió la puerta a lo demás, porque abrió la puerta a conocer gente y sobre todo a formarme, porque yo me he formado en rodajes y escuchando, no hice nunca, salvo algún pequeño máster, curso de estos pequeñitos. Yo no he hecho ninguna formación específica ni en cine ni en teatro. Sí, tanto Tío Yes como La Cañada de los Ingleses fueron seleccionadas para los Goya. En fin, Tío Yes fue un ejercicio curioso porque en realidad era parte del rodaje de lo que iba a ser después Zarpazos, que entonces se llamaba Spanish Horror. Lo que pasa que la experiencia que vivimos en el rodaje de las dos últimas películas de Jesús Franco fue tan loco, tan especial, que nos pareció a Hugo Estuben y a mí que debíamos de contarlo aparte, y por eso nació Tío Yes. Y en cuanto a La Cañada de los Ingleses, que se estrenó en el Festival de Cannes, nada más y nada menos, la verdad que es una historia en la que me dio muchas alegrías y me gustó mucho volver un poco a la esencia de los cuentos, ¿no? Yo había sido cuentacuentos y uno de mis autores favoritos es Andersen, ¿no? Entonces volver a ese mundo, ¿no? El mundo de Andersen, de La Sirenita, lo pude rodar como yo quería. Ese es el tipo de fantástico que a mí me gusta hacer realmente. Y lo más importante de ese corto es que de alguna manera me lamía las heridas, porque yo había tenido un proceso de postproducción de la primera película pues bastante doloroso, bastante complicado.
Sacar Wax adelante fue muy complicado. Entonces, llegar a esto fue un poco reconciliarme también con el cine. Zarpazos fue un poco consecuencia lógica del libro Spanish Horror. Yo vi que el libro Spanish Horror funcionó muy bien y entonces me parecía que contarlo en imágenes, ya que tenía toda la documentación, fue la forma lógica. Es curioso porque yo muchas de esas películas las he descubierto después, ¿no? Realmente las que veo más de niño son películas extranjeras, no son, o de joven. Vivo toda la efusividad del terror de los 80, de principios de los 80, ¿no? Tan marcado, ¿no? De Carpenter, de Craven, de Dante, de Landis, todos esos, y es realmente ahí donde esos son mis referentes visuales y conceptuales. Ahora bien, me pareció, como conté en Spanish Horror, una cosa tan potente, ¿no? Un fenómeno tan extraño, que existiera ese Spanish Horror en España, que me parecía interesante contarlo. Pero no es precisamente donde yo miro más, ¿eh? Me ha pasado muchas veces que me comentan, ¿tú cómo te...? Bueno, me gustan algunas, otras no me gustan tanto. Lo que pasa es que me fascina los cineastas que se tomaron en serio, y ahí especialmente está Paul Naschy, los cineastas que se tomaron en serio aquel fenómeno, ¿no? Y aquella forma de contar las cosas, ¿no? En una España en la que, bueno, pues se hacía otro tipo de cine. Pero realmente reitero y repito, mis referentes son otros, y probablemente antes es la Hammer y por supuesto la Universal que el cine fantástico español. Yo creo que hay que diferenciar entre el análisis, entre el análisis crítico, entre la opinión y la reivindicación y lo que las películas están hechas para cada momento. Estas películas, las películas del fantástico español, no se hicieron nunca pensando ni que iban a conseguir ni el beneficio de los públicos, de la prensa, ni de los críticos, ni que iban a tener ningún tipo de reconocimiento, porque por esa misma regla de tres, las de terror italiano que llegaban a España o las de inglesas que llegaban a España tampoco la tenían, no la tenían ninguno. Realmente eran películas de consumo, exclusivamente para consumir en España rápidamente y para, con su doble versión, venderlas al extranjero. Ese siempre fue el contenido de aquellas películas. Por lo tanto, aquellas películas funcionaron muy bien. En los años 70, cuando pinchan y cuando ya las cosas no van bien, es en los años 80. En los años 70, salvo alguna excepción, como Mil gritos tiene la noche, que hizo muchísimo dinero, pero en los años 70 son películas que se convierten en muy populares para el público. Reivindicadas, no, ¿qué vamos a ver hoy? Y van con su pareja, con sus amigos, ¿qué vamos a ver hoy? Una de miedo, pues ya está, una de miedo. Les resultaba tan extraño como una de miedo extranjera, no era más. Ahora, es verdad que durante los años 80 y especialmente también los 90, pues toda la masa crítica española, no solo en el momento de su estreno, sino después, las masacró completamente y ninguneó completamente a todos estos cineastas. Nos encontramos ahora en un momento de reivindicación. ¿Por qué? Porque el público de ahora está desprejuiciado y ya no... en fin, a partir de que han salido también determinados autores que han reivindicado estas películas, también el público está desprejuiciado porque las ven como divertimentos. Es de alguna manera volver al origen de lo que fue aquello, porque eran divertimentos completamente. Pero hay que pensar que por eso se hicieron, me parece que 175, 200 de estas, se hicieron porque daban dinero. Si no, el cine español no hubiera hecho películas hasta 4, 5, 10 de vampiros y de zombies y de hombres lobo en un mismo año. Eso se hace porque hay mercado. Es que al final, cuando se habla un poco, yo nunca hablo de películas buenas o películas malas. Yo hablo de películas que me gustan o que no me gustan. Ya está. Porque ¿qué es lo bueno o lo malo? Que puedas decir que tienen menos presupuesto, que tienen más errores. Puedo analizar cada elemento. Puedo decir, pues esta tiene mejor fotografía, me parece que esta está un poco el torpe el movimiento de cámara. Puedes hacer, pero en la globalidad, ¿qué es lo bueno o lo malo? Lo bueno o lo malo lo decide el público. Y si las películas de Ozores entonces superaban a Star Wars en los años 80, pues eso es bueno.
Y si Torrent en su momento llenaba los cines, pues eso es bueno, porque al final para mí eso es el objetivo final, que se convierta en un... se convierte independientemente de nuestros gustos. Eso ya es otra historia. A mí me preguntas qué opino personalmente de estas que te acabo de citar, y bueno, te podría dar mi opinión personal fuera de cámara. Pero no es precisamente el cine que más me gusta, para nada. Pero hay que reconocer cada momento, hay que reconocerlo. En Spanish Horror le ocurre lo mismo. Hay que contextualizar siempre cada película y que nacen realmente para ser vistas en un momento. Ahora sí que se piensa en que las películas perduran, pero entonces no. Entonces no se pensaba que se iba a inventar una cosa que se llama vídeo. Ya no te cuento el mundo plataformas o el mundo digital, pero entonces no se sabía en los años 70. Ellos sabían que esa proyección probablemente sería única. Tú veías la película una vez en tu vida. Puede ser que la repusieran, pero lo normal era ver esa película una vez en tu vida y se quedaba en el recuerdo. El rodaje de Wax fue un regalo. Fue un regalo de cumpleaños, porque además estás en ese momento de tu primera película, encuentras tus valores y cometes tus errores, es habitual, ¿no? Y uno que tenemos siempre es que intentas meter todo lo más posible, ¿no? Todo lo que has bebido intentas meterlo, es un poco, siempre tenemos, ¿no? Pero fue un rodaje precioso, maravilloso. Con Geraldine Chaplin fue un regalo trabajar con ella. Jack Taylor es probablemente el mejor actor con el que he trabajado nunca. No podría ser otro personaje, no podría haber sido otro el Dr. Knox. Tuve un actor americano, un actor ubicado en Hollywood que había una posibilidad potente, que se había negociado con él, pero yo me empeñé en que tenía que ser Jack Taylor. Y Geraldine Chaplin nunca se me olvidó, que no se olvidará, ya entonces éramos amigos, pero que cuando íbamos por el pasillo del estudio para grabar, le dije, estoy nervioso porque mi primer plano de mi primera secuencia, de mi primera película es contigo, Geralda. Y me dijo, cógeme la mano, ¿lo notas? Yo también mi mano también tiembla, que nunca se pase esa sensación que tienes ahora. Vampires también fue muy especial, fue un rodaje más largo, fue un rodaje muy duro por la climatología. Es una historia, José Ramón Larraz y yo íbamos a hacer queríamos hacer una película juntos, utilizar uno de sus guiones, íbamos a hacer una del diablo, un guión sobre el diablo que está inédito. Pero al final, hablando con él, siempre hablaba de vampiras y decía que no le gustaba el tercer acto de Vampires. Entonces le dije, ¿y por qué no la volvemos a hacer? Hacemos un remake, o algo parecido a un remake, hace una nueva aproximación, con el lenguaje con otro tipo de lenguaje visual, y le cambiamos todo el tercer acto, y le pareció muy bien, y el plan era codirigir. Lo que pasa que después él enfermó, ya se puso peor, y él me dijo, mira, yo no me veo con fuerzas, pero me gustaría estar contigo, o sea, aparte de la cuestión del guión, estar contigo al lado de la cámara cuando ruedes. Pero falleció. Falleció antes de presentar la película en el Coming Soon de Sitges y después la rodamos y bueno, la recuerdo como con sus dificultades. Es una película en la que los medios estaban muy justitos, pero creo que teníamos un equipo muy joven, pero la verdad es que le dieron el do de pecho, hicieron todo lo posible y ahí fue volver a encontrarme con Caroline Munro, que para mí es una absoluta maravilla como persona y como actriz. En Parada en el Infierno, Castellari está desde el principio. Es decir, yo a Castellari, a Enzo le planteo la película en el Almería Western Film Festival. Y él está como de promotor, o sea, él fue un poco el aval de intentar tirar, ¿no? Después de esta parte, ¿no?, en la que está conmigo un poco de avalando, ella entró como actor, porque le hacen mucha gracia hacer esto, cameos de amigos, ¿no? Fue una suerte, el año pasado me dieron el sorpresón de llevarle al Western Film Festival, llevarle para darme el premio Spirit of the West y lo disfrutamos mucho, ¿no? Y Parada en el Infierno pues fue un rodaje muy duro, muy complicado, de una dureza tremenda, ¿no?
y muy apretadito, pero bueno, era esa la historia que queríamos contar, que sobre todo es la menos vamos, digamos que de la que me puedo considerar yo menos autor, porque el guión ahí estaba muy... igual le pasaba a Vampires. Era un guión en el que los guionistas entraron muy fuerte en él, tanto Antonio como Juan Gabriel. El teatro tiene una cuestión efímera preciosa, y es que la experiencia teatral en cada día es absolutamente irrepetible. El espectador sabe que lo que está viendo en ese día no es exactamente igual a lo que pasó el día de antes ni a lo que va a pasar al día siguiente. Siempre hay algo, es una experiencia única. Y el tener a los actores cerca es convertir a los personajes de una forma muy directa. El cine, la cuestión es que tú focalizas, cuentas las historias y guías al espectador y de alguna manera lo engañas, lo guías hasta donde tú quieres, muestras el plano que quieres mostrar, focalizas donde tú quieres focalizar, dejando algunos aspectos completamente a la interpretación. En el teatro no, en el teatro es como un gran plano general en el que el espectador, salvo cuando tienes un solo actor iluminado, solo con un spot, y entonces no hay nada más, pero cuando la escena está completamente abierta, digamos que el espectador puede elegir, ¿no? Es fascinante, el periodo de creación del proceso de ensayos en el teatro es muy interesante, y en el caso del cine siempre tiene también ese punto de lo efímero, de lo directo, de la adrenalina, lo tiene en el momento del rodaje, porque sabes que ese plano es lo que va a quedar para siempre. Saturnino es un actor impresionante, y es impresionante sobre todo, por ejemplo, lo entrenado que está. O sea, la capacidad memorística que tiene, porque como se rodó muy deprisa, yo no sé si le metí 10 páginas de texto en un solo día. O sea, es impresionante Saturnino. Y le cogió muy bien el pulso a Bumpus. Es un personaje que le veo que lo disfruta, ¿no? Sobre todo en los diálogos, ¿no? En la esencia, en ese gesto que le añade, ¿no? Más que en la acción, porque a Saturnino le gusta mucho, por ejemplo, lo de la motosierra y tal, ya estás con la motosierra. Luego él lo entiende, digo, no, pero es que es fundamental para el personaje, luego entiende por qué, cuando ve la película con público entiende también, ¿no? Porque él no es precisamente un gran aficionado al fantástico del terror, aunque ha hecho muchas películas de estas, no es probablemente lo que más le gusta. Pero con su gran profesionalidad pues crea un personaje que me parece que tiene muchas aristas, sobre todo por esa combinación de humor con lo dramático, con el horror. No, lo que pasa que como me pasa con tanto las composiciones como los colores, como los ritmos, me parece que tienen que adecuarse a cada historia. Y esto es un poco como lo que decía Clint Eastwood, lo que decían en La muerte tenía un precio, decían todas las pistolas tienen su música, yo esa música la conozco, ¿no? Reconocían el revólver, ¿no? Por el sonido. Pues esto pasa igual, a cada uno hay que darle lo suyo, y Bumpus había que contarla en blanco y negro. Estaba claro desde el principio. Lo que no estaba claro es si se iba a hacer más encuadrado, más en escope. Ahí es donde ya pensamos, incluso si toda la película iba a ser en blanco y negro, toda la película iba a ser en color. Pero estaba muy claro que tenía que contarse, y en otras no. En otras, de hecho, Print the Legend, el cortometraje que estrenó en Sitges, tiene dos fotografías completamente diferenciadas, una en tonos tierra para una parte de la historia y otra que emula el Technicolor en otra parte, ¿no? O sea, yo creo que cada historia pide un concepto de sonido y un concepto de imagen absolutamente diferente. Y en el caso de Bumpus lo pedía, ¿no? Ese homenaje directo tanto a los cómics de terror para adultos a los que se refiere la película, que siempre eran entintados, solo en blanco y negro, como a las películas que se referencian de alguna manera tanto del cine de terror de los 30, de los 40, de los 50.
Hay muchas historias que me rondan desde siempre. O sea, Wax es un guión que escribo con... O sea, es una obra de teatro que escribo con 11 años. Ese es el germen. Que luego Hugo y yo le dimos la vuelta, pero viene por ahí. Te quiero decir con esto que hay muchas cosas que se me han quedado de la infancia. Y recuerdo que obviamente yo no podía ver El crimen de Cuenca porque era para mayores de 18 años, pero escuchaba a mis mayores hablar de la historia y de lo impactante que era la historia. Y cuando la vi la película pasados unos años, aparte de lo durísima que me pareció, me pareció tan potente la historia de de hasta dónde pueden llegar dos amigos por negarse, ¿no? Negarse el uno al otro para salvar el pellejo, ¿no? Es esa gran duda. Y así fue pasando un poco el tema hasta que hablando con Guillermo Montesinos, haciendo que yo he hecho bastante teatro con Guillermo Montesinos, hice Parada en el infierno, estaba Guillermo, pues le pregunté algunas veces, porque le llamo Pajarito unas veces por el personaje de Todos a la cárcel y otras veces le llamo Cepa, pero eso es desde siempre, Cepa. Y le dije, ¿tú has vuelto a los lugares de rodaje alguna vez de donde hiciste Sabalmonte, Tres Juncos? Digo, sería interesante volver a eso. Y ahí es cuando contacto con Emeterio Diez Puertas, y Emeterio Diez Puertas me da toda esa otra dimensión que yo desconocía, solo sabía una pequeña parte del sufrimiento que había tenido Pilar Miró y el equipo y la película para estrenarla. Entonces me pareció, es que aquí realmente lo que hay es esta parte, y me pareció importante contarla. Fue un giro a todo lo que había hecho anteriormente. Con Regresa al Cepa exploro el horror real, eso es el terror de verdad, y exploro otras cuestiones que no había hasta entonces pensado, ¿no? Y entro en un mundo más desde un punto de vista ético. Sí, Bumpus Horror Tales siempre teníamos desde el principio la idea de que tenían que ser varios directores, y si podían ser noveles, mucho mejor. En el caso de Manuel Martínez Velasco, era novela en el largometraje, pero era hiper experimentado, es un director muy experimentado tanto en teatro como en cine. O sea que algunos no lo eran tanto, ¿no? Unos lo eran más y otros menos. Pero también nos parecía muy importante que todo tuviera una unidad. Pues por eso el diseño de sonido, la música, la fotografía debía estar hecho por el mismo equipo y las mismas personas. ¿Por qué? Porque siempre las antologías son desiguales. También es interesante siempre pensar, bueno, de las historias me ha gustado más esta o más otra, siempre ocurre con las antologías. Pero es importante también que en este caso pareciese de alguna manera, bueno, pues tuviese una unidad, ¿no? Y de las cosas que he leído por ahí, que nos hayan dicho, incluso en Estados Unidos, es que han valorado el hecho de que parezca hecha solo por una sola persona y que fuera tan art house. Han llegado a decir en Estados Unidos que es una especie de cruce de Bergman con los cómics de terror, ¿no? Lo cual es muy interesante. Eso significa que hemos conseguido dar una voz personalizada a la historia. Chicho Ibáñez Serrador está en el inicio de todo, pero por algo muy sencillo, porque él es el que presenta, digamos, organiza, selecciona mis terrores favoritos. No nos dejaban ver a todas esas películas y yo no las pude ver todas, ¿no? Porque había que un poco despistar a tus padres con la cuestión de los rombos. Si había un rombo y no salía nada muy fuerte, me dejaban. Si había dos rombos desde el principio, por eso no puedo ver, por ejemplo, No profanar el sueño de los muertos. Pero es el inicio de todo, porque ese tipo de películas que no podía ver, había un amigo, un vecino, que me las contaba al día siguiente y yo las fabulaba. Yo he fabulado, he inventado, reinventado aquellas películas. Y sus presentaciones eran muy divertidas. De alguna manera es el que inicia ese gusto por todo, ¿no? Y gracias a él pues descubro pues todo lo demás. Descubro a Paul Naschy, descubro
a todos los demás. Tiene, como tú bien dices, solo tiene 2 películas en cine, pero son 2 auténticas maravillas. Y luego, Historias para no dormir ya lo veo mucho más tarde, porque cuando se pasaron por televisión, veo la segunda tanda, que es la que se hace en los 80. Pero la primera tanda, hasta que ya no pasó muchos años y se han reeditado y demás, no las pude ver. Pero vamos, Chicho para mí es un referente absoluto. Sí, uno de los hallazgos de Chicho estaba en la novela ya, en la historia que había imaginado Plans y que después se escribe a la vez, porque se hace la novela a la vez que la película, pero la historia inicial ya estaba, ¿no? Es curioso como a mitad de los 70 hay terrores, se pone de alguna manera los terrores a la luz del día, ¿no? Y quien puede matar a un niño es un terror a la luz del día, pero no me parece que sea... Me parece que es coincidente también que en ese tiempo la matanza de Texas justo en ese tiempo muestre los terrores a la luz del día y que Steven Spielberg nos muestre el terror acuático por excelencia que es Tiburón a la luz del día, ¿no? Es decir, surgieron unas cuantas películas en ese momento en el que ya el terror no está relacionado ni con relámpagos ni con castillos transilvanos perdidos, ¿no? Además, en espacios, si te fijas, los 3 comunes. Una isla imaginaria, parecida a Ibiza, en el caso de la película de Chicho, la Texas profunda, pero por otro lado de cualquier pueblo que nos muestra a Tobe Hooper, y el mar que vemos todos en cualquier parte que nos muestra Steven Spielberg, por ponerte 3 ejemplos. Yo con Jacinto lo llamo un día para hacer una entrevista para un fanzine que se llamaba Confusos, en el año 93, yo era un crío, pero crío. Y me sorprendió que me dijo, vente esta tarde a las 5, o sea, es como muy fácil. Y tuve la experiencia después que yo iba a visitarle muchos días, a hablar de sus películas, y me ponía películas en su casa, como muchos íbamos a ver películas a su casa, ¿no? Y entonces, esa experiencia es impresionante, ¿no? Sentarte a ver con el señor que hace las películas, sus películas, ¿no? Y que te las comente, ¿no? Y entramos en una dinámica de amistad muy sincera, en la que nos hemos contado muchas intimidades, él a mí y yo a él, que se quedarán donde se tienen que quedar, y muy interesante. Y luego, bueno, sí que hicimos colaboraciones a nivel de libros, me hace prólogos, hacemos presentaciones y demás, pero lamentablemente visito rodajes con él, pero lamentablemente nunca trabajamos en cine juntos, pero sí en teatro, en un espectáculo que se llamaba La Danza de la Muerte, también con Saturnino García. O sea que le llegué a dirigir, pero en teatro. No tuve nunca la experiencia de tenerlo en cine y por eso recupero las grabaciones que había tenido para La Danza de la Muerte, las recupero para hacer el animatronic de Wax, y lo recupero también un poquito con esa misma voz en Bumpus Horror Tales. Esos libros sí que son medio encargo, tanto el de Yvonne Blake y tanto el de Gil Parrondo. Y era un poco llegar a la reivindicación de la importancia de los oficios dentro del cine, ¿no? En este caso, 2 que están muy ligados, como es el diseño de vestuario y la dirección de arte, que en el caso de Gil Parrondo a él le gustaba decir los decorados, no le gustaba que le llamaran ni diseñador de producción ni director de arte, él decía que era decorador. Y junto al de Colin Arthur, han sido esos 3 libros los más personales que he hecho, porque tuve que entrar a su mundo de recuerdos y su mundo personal. El que más se resistió de los 3 fue Gil, porque Gil era el más british de los 3. O sea, eran más españoles, y se mostraron más españoles Colin y Yvonne que Gil. Gil se mostró más inglés. Pero aún así fue una pasada hacer el libro con él. Pues digo con él, porque yo los 3 los hice con ellos, ¿no? O sea, firmo yo el libro, tuve la suerte de tener unos prologuistas impresionantes, como es el caso de Ray Harryhausen, de Richard Lester,
de Milos Forman. Es decir, tuve mucha suerte de los que nos acompañaron en el viaje, pero lo hice con ellos. Ellos dieron el visto bueno a todo, seleccionaron conmigo las fotos, ¿no? Y entonces fue ese proceso, ¿no?, de la profundización, por un lado, de una importancia tremenda de sus disciplinas, que fueron además premiadas con Oscars y otros premios. O sea, esa importancia por un lado, pero después lo más interesante es qué hay detrás de lo humano, ¿no?, de alguien que dedica su vida al cine, ¿no? Y ahí escuché risas y llantos, y hubo momentos y muchas cosas. Yo en eso fui muy respetuoso, me dijeron esto no, después de que, claro, cuando se abren cuentan cosas en una grabadora, ¿no? Y yo fui muy respetuoso y cuando me pidieron después que quitara algo, pues lo quité. Pues yo creo que en mi caso también las películas, aunque se remiten a cosas que yo tengo guardadas desde siempre, se encadenan unas con otras, porque igual que Regresa al Cepa se encadena Comparada en el infierno con Guillermo Montesinos, pues El Valle de Concavenator se encadena con Regresa al Cepa, porque cuando vamos a rodar Regresa al Cepa es cuando digo, aquí se ha rodado el Valle de Guanyi en Cuenca, yo lo he sabido siempre, pero ahí es cuando me entero de la existencia del dinosaurio de Concavenator. Entonces dije, ahí va, tenemos dos dinosaurios aquí, ¿no? Qué idea tan tremenda. Y es cuando recuerdo cuando vemos Los niños Guanyi. Guanyi nunca se vio en el cine en España. Se vio una Navidad de 1979 muy cercana a Reyes, o sea, se vio el 4 de enero. 4 de enero de 1979, y no nos había avisado nadie, que solo habían dicho que era un western. Fue a las 4 y pico de la tarde, como contamos en el documental, después de Mazinger, y éramos, vamos, diminutos, y de repente salieron ahí dinosaurios de todo tipo, con vaqueros. Fue flipante, ¿no? Y bueno, eso se había quedado ahí, entonces me pareció muy interesante, con esta excusa, hacer un diálogo entre el arte y la ciencia. O sea, cómo, lo reconoce José Luis Sanz Pepelu, los que más se han hecho por la paleontología es Jurassic Park y Jurassic World. O sea, hay muchísimos paleontólogos como él mismo que se dedican al descubrimiento al mundo de los dinosaurios por el cine. Y cómo esta fascinación que existe por el mundo de los dinosaurios es provocada por el cine, ¿no?, y por la televisión en todas las generaciones que han ido pasando. Entonces esa coincidencia de dos dinosaurios en el mismo espacio, en la ciudad encantada de Cuenca, prácticamente los dos juntos en el mismo, uno inventado y otro real de hace millones de años, pues me pareció una historia, digo, esto es fabuloso. Y construimos una historia de un engranaje muy, muy sencillo. Digamos, es el documental de engranaje más sencillo, menos recargado. Yo veníamos sobre todo de Mi adorado Monster, que era una pirueta sobre otra, y en cambio este es una estructura muy, muy, muy sencilla, un mensaje muy, muy sencillo. Sí, en este caso estaba muy, muy claro. En Mi adorado Monster, cada documental también tiene su método. Mi adorado Monster prácticamente, salvo una pequeña parte de ficción, se rodó y rodó solo con una idea general. Para mí los documentales, que he utilizado diferentes métodos para hacerlos, basados en un libro, con un guión previo, sin guión. Y en el caso, por ejemplo, en Mi adorado, yo venía de Mi adorado Monster, que lo habíamos hecho solo con unas pequeñas partes escritas. Lo demás era ir dejando un poco que fluyera, un método de ir creando sobre el rodaje. Y después crear un guión de montaje muy, muy potente para poder montar, ¿no? Y en el caso del Valle Concavenator ha sido un sistema mixto. Primero hicimos todas las entrevistas con los dos protagonistas y a partir de ahí construimos el guión. Y de todas maneras teníamos muy claro que desde el principio tenía que ser una estructura sencilla.
Bueno, en realidad no es que me marcara tanto, me marcó Harryhausen, pero quizá puede ser que de las de Harryhausen no fue la que más me marcó, de las que vi. Me gustan muchísimo los Sinbad y Jason y los Argonautas, me parece una pasada, y Furia de Titanes, que fue la que vi a la vez del momento en el que se estrenaba, ¿no? Pero aquí me parecía muy interesante la coincidencia, ¿no? Más que me hubiera quedado marcado, que me parecía muy interesante la coincidencia de los dos dinosaurios, entonces me parecía interesante, ¿no? Pero es verdad que me fascinó pues, el ver. A mí me encanta el western y me encantan los animales gigantes, el gigantismo, como todos los niños de entonces, el colosalismo, y de repente está todo junto ahí, pues maravilloso. Hay mucha gente que no sabe dónde se han rodado películas y que en España se han rodado películas muy importantes. La gente se llevan una sorpresa enorme cuando le dices que Spielberg ha rodado prácticamente enteras películas aquí, o muchísimo, ¿no? Pero también yo te digo una cosa, eso también pertenecía también un poco a los trucos de mago, y entonces durante mucho tiempo se ha intentado no decirlo demasiado, aunque hay personas o cinéfilos que nos llama mucho la atención ver nuestro país en la pantalla, y eso es un plus. A otros puede que les quite la magia, entonces yo es que soy de los que pienso que hay una sobreinformación de cómo hacemos las películas. Sí, parte la hicimos en el Museo de Ciencias Naturales, la parte de José Luis Sanz, Pepelu, y no pude resistirme a recordar el rodaje de la película Serpiente de Mar de Osorio, que ves, si entráramos en lo que es bueno, lo que es malo, pues cada uno puede decir lo que sea, pero yo es una película que de vez en cuando me veo y me parece que bueno, está ligada a un concepto quizá muy naif del mundo del fantástico, pero de lo que podemos decir que tiene encanto. En realidad todas las figuras de los técnicos, pero no solo en España, en todos los lugares, pues quitando algunos nombres muy grandes, y tampoco, porque ese es de los más grandes, no siempre son de los más reconocidos. Pero es que además ellos son los primeros que te dicen que tienen que estar detrás. O sea, Rey te decía que lo importante eran sus criaturas y sus actores, los personajes. Y yo también lo pienso así, ¿eh? Cuando dicen, no, es que se conocen solo 3 actores, 3 directores o 4 españoles y el resto se conoce un poco el nombre y nada más. No es necesario, tampoco, ¿eh? No es necesario. El que quiera seguir una trayectoria, o el muy cinéfilo o el cinéfilo, pues lo veo bien, pero el que es consumidor de películas o simplemente va a ver al cine, es que le cuenten una historia. Ahí sí tienen más importancia los actores. Porque los actores, y por eso en Hollywood antes se les destacaba, esto de que a los directores se les destaque, en Hollywood los carteles de tiempos pasados, al director y al productor, el nombre del productor venía más grande que el del director, al director le encontrabas, porque eran también productos muy de productor. Está ocurriendo también ahora con las plataformas, que no todas las plataformas te dicen una película de la plataforma que sea y no te dicen el director. Ahora Bayona, por ejemplo, lo ha conseguido, y Paco Plaza, aparecer como una película dirigida por, y no solo una película de la plataforma tal, ¿no? Entonces me parece ese elemento importante, pero con los técnicos pasa lo mismo, o sea, quien ya conoce el nombre de Ray Harryhausen va a buscarlo, pero si no, pues es preferible decir, pues hay una película con unos monstruos gigantes, con un King Kong, con un tal, y entonces, ya está. El Valle de Concavenator en todos los sentidos probablemente ha sido la película más fácil que he hecho nunca. La más fácil, porque existía ya, está perfectamente documentado lo que se sabe de Concavenator, teniendo en cuenta que es único, es el único en su especie, y no hay dos para comparar, ni siquiera se sabe de Concavenator su sexo, no se sabe si es hembra o macho, porque no hay para comparar, hasta que no aparezca más. De Concavenator se sabe todo lo necesario, y de Wanji tenía muchísima información yo desde antes, o sea que me ha sido,
No ha sido como el caso de Regresa al Cepa, donde yo tuve que trabajar con 600 folios entre documentación y sumario y tuve que prácticamente memorizarlo todo para poderlo trabajar. Ha sido de las películas en las que más haya trabajado documentación. En este caso no. En este caso, digamos, afortunadamente además estábamos asesorados por expertos y ha habido que estudiar un poco menos. La llegada de Pepe Lu, de José Luis Sanz a la película fue, bueno, pues como caído del cielo. Porque cuando estoy hablando en el MUPA, que tengo a Colin Arthur y estaba muy claro, en el MUPA, en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca, les dije, necesitaría a alguien de la edad de Colin, si hubiera un paleontólogo, y me dijeron, tenemos a la persona perfecta, que le gusta el cine. Y ahí descubro a Pepe Lu, que yo realmente tengo que decirlo, no lo conocía. Y es un hallazgo en todos los sentidos, porque es un señor que está no solo formadísimo por supuesto en su especialidad, en paleontología, en el que es una eminencia, sino que es uno de los cinéfilos más grandes que he encontrado nunca. O sea, que era como la persona perfecta. Fue de esas cosas, este sí que es uno de esos hallazgos que te pone en el camino, que te pone en el camino, no sé, tremendo. Estupendo tener a Domingo Lizcano porque además es un referente en el mundo de los efectos especiales. Pepe Alfaro es digamos, también muy cinéfilo y muy promotor del cine en Cuenca, maravilloso. Y Carlos Gil, yo aprendí la profesión con Carlos Gil. La ayudantía de dirección lo aprendí con él. Fuimos muy amigos y lamentablemente pues ha fallecido. Dos de las personas del documental han fallecido, que son Carlos Gil y Sara Pulli, la esposa de Colin Arthur, y a ellos dedicaré en las sesiones las diferentes proyecciones de la película y bueno, y la verdad que fue una suerte que al menos se resistió muchísimo Carlos, tuvimos que hacerlo, porque en realidad es un coloquio real, tuvimos que hacerle la pregunta desde el público y demás, es un coloquio real, y porque él no quería que le entrevistaran, como era Carlos. Yo con Lil lo conozco desde los años 90, que tenía que hacer una exposición sobre el cine, y estaba colaborando y necesitaba 2 elementos y entonces le alquilamos un par de elementos, el cocodrilo del robo de la Jojoya y algún elemento más de la grieta, y entonces entró en contacto con él, pero luego nos perdemos la pista durante muchísimos años, hasta que vuelvo a contactar con él para el rodaje de un western de terror, que primero iba a dirigir Carlos Gil, que después iba a dirigir Manuel Martínez Velasco, que está ahí, de esos proyectos que no han salido, pero que yo espero que alguna vez salga, y se llama Bloody West, y entonces ahí estaba Colin, y entonces estuvimos desarrollando juntos. Y luego no salió ese, pero salió Wax. Después de Wax es cuando hacemos su libro, porque digo, estaría bien que contáramos esto en tu libro. Y ya a partir de ahí, él ha hecho los efectos de todas mis películas. El rodaje en Inglaterra, en Londres, en Surrey, en Oakley Court, que me encanta, fue muy bonito. Fue muy bonito los días que compartimos además con Colin y con Sara. La verdad que le tendré de esos rodajes que uno dice, ay, igual que los ha tenido muy duros, pero incluso los duros los recuerdo bien, porque de todo se aprende, ¿no? Pero yo creo que ha sido el rodaje más fácil, y el cortometraje de Print the Legend, yo creo que probablemente han sido los rodajes más sencillos y más bonitos que he hecho nunca. Sí, estoy satisfecho con el resultado del Valle de Concavenator. No es una película que la he visto en el estreno y ya está, porque como hago con todas no las vuelvo a ver porque me pongo muy nervioso, pero sí es de esas que tú dices, sí, bien, hemos hecho lo que es lo que tenía que ser, está medido todo y estoy en ese aspecto satisfecho. No siempre uno está satisfecho, sobre todo con los trabajos de ficción es mucho más difícil estar satisfecho que con los documentales, en mi caso al menos. Pero en este caso he cumplido los objetivos de lo que quería contar,
creo que lo que queríamos narrar está volcado en imagen y en sonido. Sí, Print the Legend es una frase de el hombre que mató a Liberty Balance, y surgió un poco por Gerardo Sánchez de Días de Cine, y conmigo podríamos hacer algo alrededor de Print the Legend, porque dicen cuando la realidad se vuelve leyenda, imprime la leyenda al final de la película, es decir, se queda la leyenda. Y me parecía interesante para hablar de determinadas leyendas del western, del mundo de la carrera aeroespacial, que parece que no está relacionado, pero está muy relacionado al final, y de la discriminación tecnológica, ¿no? Y de la territorialidad y los dueños del mundo, ¿no? A todos nos influye la luna, pero al final la luna no es de todos. Eso es un poco lo que vengo a contar ahí en 7 minutitos, pero con una canción preciosísima, cantada por Jeff Espinoza y compuesta por Javier de la Morena, que ha hecho todas las canciones de mis músicas y algunas de las músicas, y una protagonizada por Hannah Quiles y narrado por Jack Taylor, con quien hice luego el guión a partir de la idea de Gerardo, y de esas pequeñas cosas que, como he sido como un capricho, pero es un capricho que me está dando alegrías. El fantástico existe en España, ha estado siempre, pero desde los años 60, por una razón muy española, que es que nosotros negamos de alguna manera todo lo extraordinario por naturaleza, ¿no? Por eso no hemos tenido un gran desarrollo gótico en literatura tampoco. Pero ahora estamos en otros mundos, desprejuiciados, ¿no? Y ves que la nueva cantera, especialmente dentro del mundo del cortometraje, se acerca mucho al fantástico y terror. Y se han hecho cosas muy potentes en torno al fantástico y el terror. Y salen todos los años alguna película en torno al fantástico y el terror, con lo cual siempre está ahí, ¿no? Quizás se han explorado nuevas vías para no ser tan mimético como en tiempos pasados con la cinematografía internacional, para que hagamos un terror más autóctono, digamos. Pero bueno, se siguen explorando, porque al final en el terror los mitos son universales, y un fantasma es igual aquí que en Estados Unidos, y un asesino es igual aquí que en Japón, y un hombre lobo es lo mismo en todos los sitios, ¿no? Entonces, creo que siempre está ahí, que no pierde salud. Y de hecho, nuestras últimas, igual que las anteriores películas de cine fantástico, están en las películas más vistas de la historia del cine español. Siguen siendo de las más. Su día lo fue La Residencia, La Noche de Walpurgis, pero El Orfanato fue hace unas décadas, Rec después, en fin. O sea, de alguna manera sigue estando ahí, y es decir, que cuando sale un producto que interesa, pues sigue llamando a la puerta. Mi película favorita tendría que decir varias, pero quizá dos de blanco y negro resumen un poco la esencia, una en sonora y otra en blanco y negro, ¿no? De lo que yo entiendo, ¿no? Que tiene que ser una Nosferatu en un mundo más sobrenatural, y otra es Ladrón de cadáveres en un mundo más real. Pero de alguna manera esas dos ejemplificarían un poco cuál es mi concepto del cine fantástico. Bueno, una que entronca con el fantástico, pero está en medio del musical, de la comedia, y es mi película favorita de todos los tiempos, que es El Mago de Oz. El formato físico sigue estando y no pierde adeptos. Es verdad que ha pasado un tiempo de crisis, pero ahora yo creo que se ha estabilizado, ¿no? Pero en la música pasa lo mismo, es que vas ahora a las tiendas y hay más vinilos que nunca, o sea que yo creo que todo son modas, viene, va, y
y lo que no sé es cuánto nos durarán lo físico, qué tiempo tendrá todo, ¿no? Pero nos pasaba también con el celuloide, con no sé cuánto tiempo de vida tendrá, ¿no? Pero yo soy de los que tengo necesidad de tener mi cajita, mi cartelito, porque es como tener la película para verla. Y fíjate que en las plataformas o digital lo tienes, ¿no? Pero yo tengo que tener mi... Entonces soy muy completista y sigo comprando mucho en esto. Afortunadamente pasa un poco como con las pantallas. Se va a seguir viendo el cine. A veces se verá en una pantalla enorme y otras veces en una pantalla pequeñita, pero la necesidad de que le cuenten a uno historias sigue estando ahí. Uy, no sé, es muy complicado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la palabra honestidad. Y creo que todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho con honestidad y con riesgo. Creo que no me negará nadie que otras cosas seré más acertado o menos acertado, pero apoltronado, irme a lo fácil y no atreverme, no ser osado, no creo que me lo pueda negar nadie, porque lo he sido, y lo he sido porque esa necesidad de jugar, sigo jugando y me gusta el riesgo. A ti.